Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy es un día muy especial. Hoy es un día en la verdad de celebrar. Todo el ministerio en el mundo entero está celebrando la sangre de Jesús. ¡Qué tremendo! ¿Cuándo es que un ministerio en el mundo todo para reunirse y celebrar la sangre de Jesús? No es para hacer un evento, para recaudar dinero, es un evento para celebrar la sangre de Jesús. Quiero comenzar aquí pidiendo que todos se levanten y aplaudan la sangre de Jesús. Aleluya. Aleluia, podem se sentar. Aleluya. Pueden sentarse, amados. Voy a dar motivos, muchos motivos. Yo podría dar muchos más para aplaudir la sangre de Jesús. Mas yo quiero comenzar dando algunos iniciales, porque es un día muy especial. Amados, antes de comenzar, quiero hacer una oración. Porque cuando vamos a hablar de la sangre de Jesús, tenemos que aprovechar la oportunidad y ver los beneficios de esa sangre. Amén. Levante su mano y repita conmigo: Señor, yo me rindo en este momento a tu dulce Espíritu Santo y clamo por la sangre de Jesús, que ella pase por todo mi ser, que ella me lave en plenitud, que la sangre de Jesús sea sobre mi historia, sobre mi ministerio, sobre mi hogar, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, que la sangre de Jesús sea sobre toda esta congregación, sobre toda esta ciudad, sobre todo este estado, toda esta nación y de todas las naciones que están oyéndonos en este momento, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, Jesús. Amén. Amén, amados. Iglesia preciosa del Señor Jesucristo. Hoy quiero hablar sobre la sangre de Jesús. Es un asunto muy importante, principalmente para todos nosotros. Sin la sangre de Jesús, es literalmente imposible tener salvación. Sin la sangre de Jesús es imposible recibir cualquier cosa de parte de Dios. Sin la sangre de Jesús es imposible ser purificados. Sin la sangre de Jesús es imposible ser redimidos, lavados de nuestros pecados. Es imposible. La sangre de Jesús, ella es más que suficiente. Solamente la sangre de Jesús, el efecto que la sangre de Jesús tiene en la humanidad es muy fuerte, no da para resumir, es muy fuerte, es imposible resumirlo. Tiene efecto en toda la tierra y es muy grande. El efecto en los cielos, en el infierno y en la tierra fue muy grande cuando la sangre de Jesús fue derramada. Entonces no es fácil hablar de la sangre de Jesús, mas yo quiero comenzar el primer anuncio, la primera profecía de que la sangre de Jesús iba a ser derramada. Algo que llamamos el protoevangelio, cuando fue el primer anuncio, allá en Génesis 3, 21. Nosotros hablamos mucho de Génesis, mas quiero leer aquí con todos ustedes Génesis 3, versículo 21, en la versión ARA, versión Reina Valera. 3:21, y dice así:
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Nosotros sabemos que la piel pertenece a un animal. En la Biblia no está descrito si fuera un cordero, pero muy probablemente lo sea. Entonces ahí hubo el primer derramamiento de sangre por causa del pecado de Adán y de Eva. Entonces, toda vez que hay pecado, hay una necesidad de derramarse sangre por causa de aquel pecado. Una vida tiene que ser cegada por causa del pecado, porque Dios había dado un decreto que si ellos pecaban, ellos morirían, que si ellos comiesen del fruto, si ellos desobedecían a Dios, ellos morirían. Y de este punto en adelante, la humanidad entendió que la única forma de ellos ser purificados de sus pecados era derramando sangre. Esto fue pasando de generación en generación. Tanto que en las ofertas de Caín y de Abel, Abel entendió que él necesitaba ser purificado de sus pecados. Y la oferta que él hizo a Dios fue una oferta de sangre. Pero Caín no. Él agarró los frutos de la tierra, de las cosas de esta tierra. Nada en esta tierra es posible para purificarnos. Y él presentó una oferta a Dios de frutos, de manjares, de cosas de la tierra. Repite conmigo, las cosas de esta tierra no le interesan a Dios. Entonces, Dios no se preocupa con las cosas de esta tierra. Él creó todo. ¿Cómo tú vas a devolver algo que ya pertenece a Él? Ahora, hay algo que Él dio para usted, Él dio para mí, que es nuestra vida. Es la única cosa que nosotros podemos dar para Él o no. Es la única cosa que nosotros podemos decir, no, no voy a darte. Es la única cosa, porque Él nos dio este libre albedrío. Entonces, de este punto en adelante, la humanidad entendió que había una necesidad de derramar sangre por causa del pecado. Y durante toda la historia de la Biblia, nosotros vamos a ver muchos derramamientos de sangre, animales siendo sacrificados en varias situaciones totalmente diferentes. Por eso, cuando llegó el periodo de arónico, el periodo que Dios estableció el tabernáculo, en el periodo que Dios quiso habitar con el hombre nuevamente, quiso establecer su hogar aquí en la tierra para estar presente juntamente con el hombre. Dios, Él estableció la forma cómo eso debería ser hecho, de qué manera debería ser hecho, en pro de qué. Dios dejó muy claro que era para purificación del pecado, porque el hombre estaba inmundo. Entonces el sacerdote tendría que hacer algo muy especial. Cuando ellos mataban un animal, sacrificaba aquel animal en el altar y agarraba la sangre de este animal, esparcía sobre el altar y esparcía también sobre el arca. Y en su Biblia, no sé si va a tener el mismo título, mas quiero que tú abras tu Biblia ahora en Levítico capítulo 4, del 1 al 12, vamos a leer el versículo 17. Mas en el versículo 4, ¿alguien tiene título en su Biblia? ¿Algunas Biblias tienen título? ¿De qué se trata ese asunto? Por favor, alguien puede decirlo. ¿Cuál es el título que está en Levítico 4, del 1 al 12? Hay un título ahí. ¿Qué dice? Sacrificio por el pecado. Mira lo que la obispa acabó de decir. Sacrificio por el pecado, por la ignorancia del sacerdote.
Entonces había una manera, una forma de hacer un sacrificio, de derramar sangre por causa del pecado, de la ignorancia del sacerdote. Primero era el sacerdote. Y aquí en Levítico 4, por favor, abra su Biblia en el versículo 17. Aquí había algo que el sacerdote tenía que hacer con esta sangre. Lea conmigo. Y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Entonces él tenía que agarrar la sangre de aquel animal, esparcirla, rociarla, pasar en los lugares del altar y esparcirla sobre el arca 7 veces. La sangre era rociada. 7 en la Biblia, ella aparece de muchas maneras. Para Dios, el número 7 es un número de conclusión, de perfección, un número de concluido, de exactitud, de completo. El número 7 es cuando se establece algo perfecto, que alcanza todo el tiempo, cuando se acaba un tiempo, cuando se acaba un periodo, cuando se establece un hecho. Entonces, 7 en la Biblia siempre va a aparecer para esas conclusiones. Por eso que la semana tiene 7 días. El número 7 simboliza a Jesús, porque Él es perfecto. En Él se comienza y se concluye algo. Por eso la semana termina el 7º día. Comienza y concluye. Por eso hay gran tribulación de 7 años. Se concluye el plan de Dios de venganza contra la humanidad. Entonces la sangre ahí era esparcida 7 veces encima del arca de la alianza, delante del velo que separaba, entienda, separaba el lugar santo del lugar santísimo. Existía un velo que separaba totalmente, y aquella sangre para entrar ahí en la presencia de Dios necesitaba ser derramada. En el lugar santísimo entraba solo la sangre con un propósito. Esa sangre venía de fuera con un propósito para ser esparcida en la presencia de Dios. Fue por causa del pecado allí afuera. Entonces solamente entraba en la presencia santísima de Dios lo que era esparcido en la arca, la sangre solamente. Entonces es impresionante. En el versículo, nosotros nuevamente vamos a ver el mismo efecto en Levítico 13. ¿Qué título está en su Biblia? Ya cambió. Los sacrificios por los pecados, por ignorancia de toda la congregación. Nuevamente, versículo 4:17, dice, el versículo anterior también habla. El versículo anterior es idéntico a este también. El versículo 6. Y mojará el sacerdote, capítulo 4 mismo, versículo 6. En el 17 es por la ignorancia de toda la congregación. Dice también, aspergirá, rociará 7 veces. La sangre era rociada 7 veces para que toda la congregación fuera también purificada de sus pecados, tanto el sacerdote como la congregación fueran purificadas. Entonces, no entiendan, amados, nosotros sabemos claramente que el sacrificio de animales nunca fue suficiente, nunca fue perfecto lo suficiente para limpiarnos y purificarnos de todo pecado. Entonces, observe, quiero abrir aquí la palabra de Dios en el libro Glória a Deus. Gloria a Dios.
Creo que no anoté el versículo, pero lo tengo en mi mente y en mi corazón. Mas no lo anoté aquí. La Biblia dice así. Todos ustedes ya conocen. Si no me engaño, es Hebreos 9, 20 o 22, por favor. Con efecto, casi todas las cosas, según la ley, se purifican con sangre. Casi todas las cosas. Hebreos 9, 22. Casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En otras traducciones dice, no hay perdón de pecados. Entonces, sin derramar la sangre, no hay remisión de nuestros pecados. Entonces, nuestros pecados solo son perdonados, solo son redimidos por la sangre de un sacrificio perfecto. En este caso aquí, vamos a entrar ahora en el sacrificio diferente que el sacrificio de animales, que el sacerdote tenía que entrar con aquella sangre en el lugar santísimo y rociarla 7 veces aquí la sangre encima del arca de la alianza. Vamos a hablar ahora de un sacrificio finalmente perfecto, de un cordero sin mancha, sin arruga, un sacrificio extremadamente perfecto, que es el sacrificio de Jesús. Y como Dios es perfecto en su palabra, Él hace todo conforme a su propia palabra, dice, conforme a la orientación y comando del propio Dios. El propio Dios esparció 7 veces la sangre de Jesús. Y es sobre esas 7 derramar de sangre de Jesús que quiero hablar aquí. Nosotros pasamos por Levítico, por el comando, por la orden de Dios y la forma en que Dios iba a purificar el sacerdocio, la forma en que Dios iba a purificar toda la congregación, esparciendo sangre 7 veces. Yo hablé, el 7 para Dios es el número de comienzo, medio y fin, número de perfección, donde dice Dios está todo consumado aquí. Entonces, abran sus Biblias. Vamos ahora para la primera vez que Jesús derramó su sangre. Lucas, capítulo 22. Abran su Biblia, por favor, del 42 al 44. Capítulo 22, versículo 42 al 44. 22 de Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 44. Dice así, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Amados, la palabra Getsemani significa prensa de aceite. Prensa de aceite. Jesús ahí estaba siendo exprimido para sacar el aceite de él, lo que es más precioso de los olivos. Lo más precioso de la oliva es el aceite. Entonces, en el lugar de la prensa de aceite, él fue exprimido con toda agonía. Él estaba llevando sobre él en aquel momento, cargando el peso de nuestros pecados. Y él fue prensado por causa de nuestros pecados, por causa del pecado de toda la humanidad, al punto de ser extraído de él sangre. Y él sudaba la sangre, y la sangre fue derramada y cayó en la tierra. Esta fue la primera vez que Jesús derramó su sangre en Getsemaní, el lugar de presión, de prensa, donde fue aplastado, prensado en extrema agonía.
Entonces, esta sangre que fue derramada aquí nos libró de toda agonía del infierno, de toda agonía de que el pecado trae. Esta sangre es una sangre que llevó sobre él toda nuestra desobediencia a Dios, siempre que hacíamos nuestra voluntad, porque él sintió el dolor de negar su propia voluntad. Él dijo, Padre, que no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces, en este punto, esta sangre derramada es por todas las veces que usted hizo su voluntad y no la de Dios. Eso, y son muchas veces, amados, que hacemos nuestra voluntad. Mira la importancia de la sangre de Jesús. Si no hubiera derramado esta sangre, su voluntad seguiría en vigor delante de Dios. Quiere decir que usted nunca obedeció a Dios, mas por causa de esta sangre, nosotros somos purificados de nuestra propia carnalidad y voluntad. Entonces Dios hizo algo perfecto en el derramar de la sangre. Dios es perfecto en lo que hace. Su obra en la cruz fue perfecta. Y entienda, el alma de él se encontró triste hasta la muerte, muerte de cruz. Él estaba muy triste. El alma de él estaba entristecida. Entonces él sufrió toda esta tristeza para que usted no tuviese mala tristeza, sino la felicidad eterna en la presencia del Dios Padre. Por eso no va a haber más tristeza, no va a haber más agonía, no va a haber más rencor, no va a haber más desespero, no va a haber más traición, porque él ya llevó sobre sí. La segunda vez que Jesús derramó su sangre, abran sus Biblias, por favor, en Isaías 53, versículo 4 y 5. Isaías 53, versículo 4 y 5. La palabra de Dios dice, ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El segundo momento en que Jesús derramó su sangre fue cuando él llevó todos los azotes. Esos azotes eran con tiras de cuero, con pedazos de metal, de madera en la punta. La intención de ese azote era que cuando llegara la piel, arrancara la piel viva y la dejara totalmente expuesta a la carne, generando mucho dolor y agonía, mucho dolor y agonía. Impresionantemente, él llevó 39 chicotadas, azotes. Muchos en aquel de época morían antes de llegar a 39. Y él llevó 39 azotes. Por ley, ellos tenían que dar 40, más proféticamente, él llevó 39. Hay un estudio científico muy curioso que todas las enfermedades de la tierra se ramifican en 39 tipos de dolencias, de enfermedades. Todas las otras salen de una de esas 39. Entonces Dios, cuando derramó su sangre, Jesús cuando derramó su sangre, cuando llevó aquellos azotes, él estaba llevando sobre él todo y cualquier tipo de enfermedad. Entonces aquella sangre derramada de Jesús nos purificó de toda y cualquier enfermedad, no importa cuál sea. Entonces hay mucho poder en esa sangre, mucho poder. Y esta fue solo la segunda vez de la sangre derramada. Entienda, amados, la sangre de Jesús es mucho más poderosa de lo que nosotros podemos pensar. La sangre de Jesús trajo con ella la eternidad. Entienda, por causa de sus azotes fuimos curados totalmente en espíritu, en alma y el cuerpo.
La sangre de Jesús nos limpia y purifica de toda enfermedad. Y no es solamente enfermedades, es dolores. No solamente enfermedades, también dolores. Los varios tipos de dolores. Existen dolores en el corazón, en el alma, que son indescriptibles. No estoy hablando solamente de los dolores físicos. En su tercera vez que él derramó su sangre, está en Juan, capítulo 19, versículo 2. Não vamos ler Marcos 15:17, Mateus 27:29, está exatamente a mesma descrição. Está también en los evangelios, lo que Juan 19:2 dice. Y los soldados entretejieron una corona de espinas, la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Amados, Jesús estaba con el rostro golpeado, hinchado. Aquella corona entraba en su piel, en su cabeza, en su cuero cabelludo, en su frente. Aquellas espinas traían un dolor agonizante. Ahora, ¿por qué la corona era de espinas? ¿Por qué Jesús derramó sangre con aquellas espinas en la cabeza? Todo fue profético, amados. Todo Dios tenía un porqué, estaba haciendo con tanta perfección aquel sacrificio horrendo. En Génesis 3:17 dice así. Génesis 3:17, Dios derramó una maldición sobre el hombre. Dios derramó una maldición sobre el hombre. En este punto en adelante, el hombre no iba a poder más depender de Dios para sustento. Él tenía que sudar para su sustento. Él tenía que trabajar mucho, con mucha dificultad, para obtener alimento de día a día. Entonces fue dada una maldición. Entonces, la sangre de Jesús, quiero leer Génesis 3:17, dice así, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, a Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que se te mandó que no comieses, maldita será la tierra. Observe, por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Ella producirá también espinos y cardos, y comerás plantas del campo. Espinos y cardos. En la versión NBI, Génesis 3:7, en otra versión. Ella les dará espinos y hierbas dañinas. Entonces Jesús recibió cuando colocaron aquella corona sobre su cabeza y fue derramada la sangre. Esa sangre que fue derramada estaba librándonos de toda maldición que el propio Dios había lanzado sobre la tierra y sobre Adán. Por eso, cuando estuviéramos con Cristo y en la eternidad, nunca más iremos a necesitar trabajar para comer. Por eso la sangre de Jesús trajo beneficios eternos. Nosotros tenemos que volver a ser el Adán santo 3 veces santo. Él era imagen y semejanza de Dios. Tenemos que volver ahora. Eso es posible por la sangre de Jesús, porque todos nosotros pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Por eso, sin derramamiento de sangre de Jesús, es imposible volver al estado anterior. Entienda que esa maldición fue en Génesis, fue luego, después que pecaron, Dios maldijo la tierra y maldijo a Adán. Entonces, la sangre de Jesús, ella tiene un efecto impresionante en nuestra vida, impresionante en nuestra historia, principalmente en nuestra eternidad, que es el foco principal de este mensaje.
nosotros estamos viendo claramente el efecto magnífico de la sangre de Jesús. Amén. También, cuando abofetearon a Jesús, su rostro, arrancaron sus cabellos, su barba. Amados, ¿usted tiene noción qué es agarrar la barba de un hombre y arrancarla? La piel sale, cae sangre. ¿Usted tiene noción qué sufrimiento fue el que Jesús tuvo? Abofetearon a Jesús. El rostro de él quedó irreconocible. Él quedó sin belleza alguna, sin hermosura, totalmente maltratado. El rostro de él fue abofeteado. Pegaron, dieron puños, arrancaron el cabello y la barba. Isaías profetizó esto en el capítulo 50, en el versículo 6. Dice así: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me amesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, mi Dios. En Mateo 26, en el versículo 67, Mateo 26, vimos ahí los golpes de Jesús, los puñetes. Algunos escupían su rostro y le daban patadas. Usted sabe, amado, el ser humano cuando él está violento, alguien vio una escena ya de golpes, cuando está violento. ¿Usted cree que los golpes que daban en Jesús de nuestro Señor en su rostro eran golpes blandos, suaves? No, eran golpes de ira para intentar matar a Jesús, las patadas que daban en su rostro. Entonces la sangre que fue derramada, la sangre de Jesús, Él trajo tantos beneficios para nuestro carácter. La barba ya tenía un significado muy especial en aquel tiempo. Abran conmigo, por favor, en Primera de Crónicas 19:4. Aquí hay un relato muy importante. Cuando los mensajeros que David fueron enviados a una misión. Ellos fueron aprisionados y rasparon su barba, la mitad de su barba. Era tan deshonroso que David dejó a ellos que una ciudad un tiempo hasta que la barba crezca, para que ellos pudieran volver para su casa. Entonces, cuando arrancaron la barba de Jesús, arrancaron la honra de él. Él era nazareo, no podía sacar la barba de hipótesis ninguna. Era deshonroso, era ofensa, blasfemia, y arrancaron a fuerza la barba de Jesús. Entonces la sangre de Jesús que fue derramada, Él devuelve para nosotros la honra. Somos lavados de toda deshonra que nosotros causamos en nuestra vida. Toda la vez que blasfemamos y deshonramos a Cristo Jesús, Él con esa sangre limpia esa deshonra que nosotros trajimos a Él. Toda vez que deshonramos el nombre de Jesús, toda vez que usted deshonró la palabra de Dios, que usted deshonró la sangre de Jesús, aún así, Él derramó su sangre de su cara, de su rostro, para que usted sea honrado. Y Él llevó toda deshonra sobre Él. Mi Dios, amados, qué sacrificio. Todo tiene un porqué ahí. Es mucho más
Cada derramamiento de sangre, daría un mes hablando sobre ese derramamiento de sangre y todos los beneficios. Mas hay mucho, amados, en cada derramamiento de sangre de Jesús. Es infinita los efectos que eso trajo para nosotros. Finalmente, en Colosenses 2:14, cuando aquellos clavos traspasaron las manos de Jesús, es el quinto derramamiento de sangre. Entiendan, amados, la palabra de Dios dice así: anulando el acta. Presten mucha atención, graben eso. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Aleluya, removiendo enteramente, y la clavó en la cruz. Toda acusación, todo escrito de deuda, recuerdan de los libros que son escritos, de las obras, con todo lo que usted pecó, habló, pensó, todo, los escritos de deuda, el libro que se van a abrir el último día contra usted, el libro de los Hechos, la sangre de Jesús que fue derramada por aquellos clavos que estuvieron en la cruz, apagaron, borraron enteramente todo lo escrito, toda la deuda contra usted. Hay mucho beneficio en la sangre de Jesús. Borró enteramente, no es parte de una cosa, borró enteramente. Por eso necesitamos mucho de la sangre de Jesús. Necesitamos muchísimo de la sangre de Jesús. Sin la sangre de Jesús es imposible. No hay cómo hablar de la sangre de Jesús sin hablar de arrepentimiento. Porque arrepentimiento es la sangre de Jesús. Cuando usted se arrepiente de todas sus deudas que están escritas en aquel libro, usted está siendo lavado por la sangre que fue derramada para esta situación. Para eso. Mire qué maravilloso, qué poderoso, qué sangre increíble, simplemente apagar, borrar todo lo que estaba en contra de mi vida. El único derramar de sangre. Eso es amor de verdad. Nosotros debemos mucho a la sangre. Hay muchas cosas escritas contra nosotros, mucho que constantemente el acusado de nuestras almas presenta al Señor. Hay mucho. Por eso necesitamos ahora en este tiempo principalmente, más que nunca, purificarnos 100%. 100%. Llegamos al tiempo principal de la historia de la humanidad, donde no hay alternativa. 100% o usted queda. No hay medio término. No existe otra forma. O es 100% o quedamos. Mi Dios. Jesús clavó en la cruz el sexto derramamiento de sangre. Fue cuando colocaron aquellos clavos en los pies de Jesús. Amados, el don es tan indescriptible. Yo oí un relato de un médico hablando un día de los tendones que pasan por el pie, principalmente donde crucificaron a Jesús. El nervio principal sube por la columna vertebral hasta llegar hasta la nuca en la cabeza. Pasa por el pie, donde clavaron los pies de Jesús. El dolor es indescriptible. No consigue sustentar. Hay una presión terrible. Y luego en los pies de Jesús. Los pies simbolizan nuestro caminar. Simboliza también aquello para nosotros decidimos ir. ¿Dónde decidimos ir? El evangelio de la paz es por nuestros pies, por nuestro andar. ¿Dónde pisamos la planta de nuestros pies? Será vuestro, dijo el Señor. Entonces, cuando aquellos clavos entraron en Jesús, Él llevó toda nuestra derrota sobre Él, todo nuestro camino totalmente errado.
toda dirección errónea en nuestra historia fue clavada en aquella cruz, dándonos total posibilidad de conquista. Entienda, amado, dándonos verdadero camino de la salvación, dándonos el evangelio de la cruz, mostrando cuál camino nosotros debemos seguir, porque estábamos totalmente perdidos, sin camino alguno. Y cuando esta sangre fue derramada, todos nosotros fuimos libres. Amén. En Isaías 53 también hay un último derramar de sangre de Jesús. Amados, nosotros ya leímos, mas el último momento, hasta muerto, traspasaron el lado de Jesús, que salió agua y sangre. Su corazón estaba hinchado de tanto dolor. Y cuando aquella sangre fue derramada juntamente con el agua simboliza la vida. Aquel río que salió de él fue para curar todo nuestro interior. Entonces la sangre de Jesús cura, limpia, lava, redime, tanto físico, espiritual, tanto emocional, todas las áreas de nuestra existencia y vida. La sangre de Jesús nos purifica. Mas toda esta purificación es por un propósito. Este precio derramado fue por un propósito. No es para que usted viva bien, para que tenga buena salud, para que prosperes. No, tiene un propósito. Fuimos comprados por él. Fuimos comprados. Abra su Biblia. En Hechos, capítulo 20, versículo 28. Hechos 20, 28. Quiero leer la parte B, que ella define muy bien esto. Cuando Jesús derramó su sangre, él estaba comprando, no del mundo del diablo, mas estaba pagando el precio a Dios por la deuda que nosotros teníamos. Y él, por amor de nuestras almas, él nos compró con su sangre. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Jesús. Fuimos comprados. La parte B dice, la cual él compró por su propia sangre. Entonces, ¿pertenecemos a quién? A Jesús. ¿Quién pagó el precio por nosotros? Jesús. ¿A quién debemos seguir? A Jesús. ¿A quién debemos obedecer? A Jesús. Si nosotros fuimos comprados, éramos esclavos del pecado, ahora somos libres en Cristo porque fuimos comprados. Mas recuerde, somos comprados y quedamos libres del pecado. Si usted peca, está diciendo que el sacrificio de Jesús fue en vano. Si usted peca, está diciendo que de nada valió el sacrificio de él. Si vuelvas a la esclavitud del pecado, entonces tenemos una misión: no pecar más, porque fuimos comprados. Hay un precio altísimo que fue pagado. Y cuando decidimos por Jesús, de hecho, decidimos abandonar totalmente el pecado y ser santos, justos y valorar la sangre de Jesús. Necesitamos valorar esta sangre sin precedentes, el poder, el potencial de la sangre de Jesús. Esta sangre, amados, en Colosenses 1:20. Não, primeiro, por favor, a 1 João, capítulo 2, versículo 2.
Primera Juan capítulo 2, versículo 2, primero. Amados, Deus é tão amoroso, Es tanto amor, mi Dios, por la humanidad. Él ama tanto esta humanidad. Y Él declara que fue por toda la tierra, por toda humanidad que su Hijo hizo eso. Era para todos tener esa sangre, si no fuera por el pecado. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nosotros, mas también por las del mundo entero. Él es la propiciación, Él es el derramamiento de sacrificio por toda la humanidad. Mas, ¿qué la humanidad está haciendo ahora? ¿Qué nosotros hacemos con la sangre de Jesús? Pisamos muchas veces en la sangre. Cuando no valoramos la sangre de Jesús, nosotros pisamos la sangre de Jesús. Mas aquí, en este santo ministerio, amados, vamos a valorar la sangre de Jesús. Y por la sangre de Jesús, nosotros somos reconciliados. Cuando Adán pecó, hubo una separación, muerte, de hombre para con Dios. Mas cuando Jesús concluyó su misión, Él dijo, está todo consumado. La sangre de Él fue derramada. Inmediatamente nos incorporó, nos ligó, nos retornó a Dios como Adán antes de la caída, por causa de la sangre de Jesús. Por eso, que sin la sangre de Jesús es imposible, es imposible. Colosenses capítulo 1, versículo 20, está escrito. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que están en la tierra o en los cielos también. Entienda, la sangre de Jesús fue tan poderosa con efecto de reconciliar, no solamente aquí en la tierra, también en los cielos. ¡Qué sangre magnífica! ¡Qué sangre poderosa! No hay sangre más poderosa, más digna de ser adorada, alabada, engrandecido, celebrada. No existe ninguna muerte tan poderosa, tan especial, tan tremenda como fue la sangre de Cristo. Y principalmente porque Él resucitó. Y en su resurrección, todos aquellos que aceptaron la sangre, todos aquellos que recibieron la sangre de Jesús, fueron resucitados con Cristo. Para concluir, quiero leer aquí. Existe una condición para que usted tenga la sangre de Jesús sobre su vida. Primera de Juan 1, del 5 al 7. Ora, a mensagem que da parte Lo que era desde el principio. Lo que era del principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Perdón. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos y no tenemos comunión con Él. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos purifica de todo pecado. Andar en la luz es andar en santidad. Andar con Cristo es andar en santidad. Es andar practicando la justicia. Es no estando en tinieblas. No puede haber tinieblas, ningún tipo de comunión con las tinieblas. Amados, nosotros tenemos hoy la maravillosa sangre de Jesús. Y cuando nos arrepentimos, recibimos la poderosa sangre de Jesús.
Entonces quiero convidar a todos ustedes a sempre, siempre, en todo pelo tiempo, sangue de Jesus, suplicar por la sangre de Jesús, porque este sangue porque poderoso, esta através sangre deste poderosa, sangue, a través de nós esta somos sangre, libertos. es que somos É através libres. deste sangue Es que a través de esta recebemos a sangre vitória. que recibimos la victoria. Do sangue de Jesus aqui Es a través de la recebemos a sangre de vitória. Jesús que recibimos la victoria contra el pecado. Não há outra forma de No hay adorar otra a manera Deus. de entrar en la presencia de Quando Dios. nós estamos Cuando lavados pelo estamos sangue de Jesus, lavados por la sangre de nós Jesús, podemos ahí entrar no lugar sí santo dos santos podemos entrar en el lugar com santísimo o sangue. y presentarnos con la sangre de Jesús. Por isso que sem Por arrependimento, eso que sem sin estar com o sangue de arrepentimiento, Jesus, sin estar con la nós sangre de não Jesús, podemos nosotros no podemos de entrar ninguna através dessa manera cortina no lugar entrar, santo dos santos. atravesar esa cortina y entrar en el lugar santísimo. É morte que nós vamos encontrar Es sobre cada muerte pecado. O que vamos sacerdote, a hallar. quando El ia entrar no santo dos sacerdote, santos para cuando iba a aspergir entrar o en el lugar sangue, era santísimo amarrado uma corda nos seus as- pés. para E ele rociar la segurava sangre com uma amarrado con una corda cuerda en sus assim, ó, pies. Y porque se había caso señales, caísse morto cosas antes que de sonaban tivesse en su intimidade com Deus, túnica, no momento porque de si entrar no caía santo, ele muerto, entrou no si había santo un dos santos pecado cuando entró, para atravesó la aspergir cortina sobre o y entró en un lugar sangue. santísimo, Se para houvesse esparcir pecado, la sangre sobre el ele arca, si había morria pecado, imediatamente. él caía muerto inmediatamente. Então ele tinha que fazer um processo Entonces de él tenía que hacer el purificação proceso de sério purificación para poder muy entrar no serio santo dos para santos. poder entrar Ele en el tinha que lugar fazer uma santísimo. varredura Él de tenía que toda a hacer vida para entrar barrer no en santo su dos santos. vida todo Ele tinha que pecado para fazer um entrar sacrifício en el lugar tremendo, santísimo. primeiro pela sua própria Tenía que hacer vida, un para que sacrificio ele estivesse tremendo, purificado, primeramente e por su depois propia vida para estar purificado y después la sangre y la purificación para entrar y presentar al pueblo delante de Dios en el lugar santísimo. Y hoy o sangue de Jesus. la sangre de Jesús es el Quando você se arrepentimiento. arrepende Cuando por usted cada se pecado que arrepiente por causou cada essa pecado que ferida, causó esa herida en por cada Jesús, pecado que gerou por cada essa pecado dor que aqui dentro, generó ese dolor en aquele él, sangue que foi derramado, aquella sangre que limpa fue você. derramada, limpia usted. Apaga a escrita de dívida, Borra ordenança lo escrito, contra la a sua vida. deuda, las ordenanzas contra su vida. Entonces es muy importante arrepentirnos, Quando nos arrependemos, porque cuando nos arrepentimos, ahí sí, la sangre de Jesús nos limpia, nos redime, nos purifica, nos liberta, nos deja blancos como la nieve y nos da la puerta de la salvación. Abre la puerta. Me gustaría que todos ustedes se colocaran de pie y quiero pedir algo muy especial aquí. Nosotros estamos aquí en una celebración de la sangre de Jesús. Entonces quiero que todos queden de pie y aplaudan por más de un minuto la sangre de Jesús con todo ímpetu, el maravilloso sacrificio de Jesús, la sangre poderosa de Jesús. Vamos a celebrar la sangre de Jesús con mucha fuerza hoy, en nombre de Jesús, porque Él es digno, Él con seguridad es digno de recibir esta celebración. En el nombre de Jesús, vamos a aplaudir la sangre de Jesús. Obrigado por cada derramamento do teu sangue, Senhor. Obrigado por teu sangue nos purifica. Obrigado por teu sangue nos limpa. Obrigado por sangue que nos lava. O sangue que nos deixa brancados como a neve. Aleluya, aleluya.